Bien, en el video de ahora vamos a ver cómo trabajar con árboles de decisión en scikit-learn. Y entonces acá lo que vamos a ver es, vamos a utilizar el dataset de cáncer de mamas, que es el mismo que utilizamos para KNN, así que les recomiendo que vayan y vean primero el video de KNN. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construirnos un árbol para ese problema y ver qué va pasando con las matrices de confusión y los errores que va equivocando, los errores que va cometiendo según distintos hiperparámetros que vayamos eligiendo. En este caso, acá estamos instanciando el árbol, bien, árbol igual a Decision Tree Classifier. Entonces, acá fíjense, tenemos los parámetros de este modelo, bien, los hiperparámetros. Entre ellos está el criterio, que tenemos Gini y Entropy. Bien, por default tenemos Gini. El splitter es porque cuando vimos cómo splitear un árbol, siempre buscábamos el que tenga mejor information gain o Gini gain. Sin embargo, no es necesario que sea el mejor. Y hay técnicas que utilizan un poco de aleatorización para mejorar a veces los rendimientos utilizando muchos árboles. Entonces pueden utilizar un splitter que sea random. Y después otro muy importante es la profundidad máxima, que por defecto es none, bien, que eso simplemente no limita a la profundidad del árbol. Y por otro lado tenemos el min sample split, bien, que por defecto es 2, que se acuerdan que min sample split es el mínimo de cantidad de samples que tiene que haber en un nodo para poder partirlo. Y después tenemos que eso por defecto es 2, que está bien, tiene sentido, nadie va a querer dividir un nodo que tenga menos de 2 muestras. Y después min sample leaf es la cantidad de muestras que quiero que queden como mínimo después de un split. En este caso está como 1, entonces esto está como no está cortando nunca, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es un modelo que si yo no controlo sus hiperparámetros va a overfitear. Tiene unos cuantos más que por ahora no nos vamos a centrar. De hecho, acá está uno que es CSP alfa, que ya vamos a hablar de él más adelante. Entonces, fíjense, este modelo para el dataset de cáncer de mamas, que es un problema bastante sencillo, ya con profundidad 2, obtenemos una accuracy bastante buena. Bien, fíjense, tenemos para la clase 0, que si recuerdan era benigno, tenemos una precisión de 0,95 y un recall de 0,96. Y en general tenemos una accuracy de 0,94 como ya lo habíamos visto acá. Bien, entonces este árbol que ya está entrenado en test, y acá hicimos el classification entrenado en train y el classification report en test, acá podemos ver los errores que comete. Fíjense que clasifica bastante bien todo, comete muy pocos errores, ¿sí? Acuérdense que acá me está diciendo cuántos de la clase 0, cuántos de la clase 1 predijo como clase 0 y acá viceversa. Bien, entonces así ya tenemos entrenado un modelo sin demasiada fine tuning, ¿no? Sin tocar demasiados los hiperparámetros. Una cosa que es interesante de los modelos de árboles es que nos permiten calcular una feature importance. ¿Qué va a ser la feature importance? Bueno, es la idea de tener una noción de qué tan importante es la feature para ese modelo utilizando un modelo que ya está entrenado. ¿Qué va a ser la feature importance para un árbol? Bien, no hay una definición única en general para agnóstico de modelo, para feature importance. Hay algunas que no vienen al caso, pero en general no hay una única definición. Entonces, en general se hacen estas definiciones a partir del modelo. El árbol lo que va a entender como el feature importance es cada vez que se hace un split, bien, utilizando esa feature, bien, o sea, cada vez que se encuentra un split utilizando esa feature, esa ganancia de información que se obtiene con esa feature es parte de la importancia. Entonces, básicamente, el árbol lo que va a hacer es va a ir sumando todas las importancias en cada uno de los cortes cada vez que se usó esa feature y eso me va a dar la importancia del feature, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bien, entonces para obtener la feature importance lo que vamos a hacer es, vamos a recurrir al método feature importances del árbol
Y en este caso lo vamos a transformar en un Panda Series porque lo que voy a querer hacer es obtener cuáles son las 5 features más importantes. Entonces, fíjense lo que hago es ordeno los valores, bien, de esta serie, bien, por hacer de orden descendiente, de la menos importante a la más, y me quedo con las 5 mejores. Y acá tenemos, bien, esas feature importances, y acá las graficamos y nos fijamos para este árbol cuáles fueron las importancias de estos features. ¿Tiene sentido que esto realmente tenga valores tan cercanos, tantos valores 0? Sí, porque recuerden que este árbol es un árbol que fue entrenado con máxima profundidad 2. Si nosotros ahora venimos y cambiamos acá la profundidad del árbol, bien, y no le ponemos profundidad 2, sino que por ejemplo sacamos este hiperparámetro, bien, supónganse que lo sacamos, vamos a correr esto, bien, obviamente que overfitea. Bien, fíjense qué tanto overfitea, que ahora bajó un montón la precision y bajó la accuracy en test. Vamos a ver cómo queda el heatmap. Fíjense que es un modelo que comete bastantes más errores. Pero cuando veo el feature importance, fíjense que ahora no tienen feature importance 0. Se mantienen las dos primeras, que eran min concave points y worst area. Cualquier cosa en data description pueden ver de qué está hablando, de qué información esto nos brinda sobre el tipo de tumor. Entonces, acá claramente esto nos está hablando de la fuerte importancia de esta variable para este modelo totalmente overfiteado. Bien, volvamos acá a poner cómo estaban las cosas. Y volvamos a ver entonces cómo quedaba este gráfico, ¿sí? Bien, worst area era el mismo que teníamos antes. Otra de las ventajas que tienen los árboles es que nos dan una herramienta para lidiar de forma directa con el desbalance de clases. Y eso es a través de un hiperparámetro que se llama classWeight. Bien, si venimos acá a ver un poco la documentación de Decision Tree Classifier, van a darse cuenta que por acá, en algún lugar, fíjense como les dije, tienen muchos hiperparámetros los árboles, muchos hiperparámetros. Entre ellos, por ejemplo, tiene hiperparámetros que nos permiten también controlar el crecimiento del árbol a través de thresholds, de tolerancias de impureza, de crecimiento de la impureza, ¿sí? Por ejemplo, no hacer un corte que reduzca la impureza muy poquito. Entonces el classWeight básicamente es un diccionario, bien, una lista, o puede ser balance, que lo que hace es pesar cada una de las clases por en accuracy, a la hora de entrenar el modelo, pesar por el desbalance de clases. Entonces eso ayuda a mitigar el desbalance. En este caso vamos a instanciar de nuevo este modelo con classWeight balance y no tenemos una mejora muy superior, ¿ven?, a la que ya teníamos, 0.9413 contra 0.946. O sea, es un modelo que es un poco mejor, pero no es muchísimo mejor, ¿sí? De hecho, es un modelo que tiene una altísima precisión, ¿ven?, para la clase 0, pero para la clase 1 le va un poquito peor. ¿Ven? Y acá vemos de nuevo las confusiones que realiza. Es un modelo que parece irle un poquito mejor que el anterior. Si nosotros queremos visualizar estos árboles, lo que podemos hacer es recurrir a la función plotTree que nos da scikit-learn. Pero fíjense que plotTree no nos da un árbol que sea muy fácil de leer, no es la mejor visualización. Bien, entonces para eso vamos a recurrir a una librería que es Py.plus, bien, y su combinación con GraphViz. Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es vamos a traer la función export GraphViz de sklearn.tree. A eso le vamos a pasar el modelo entrenado, bien, que acá yo lo llamé árbol. Estos son, después pueden ver la documentación, son parámetros que van a servirnos para ver el estilo de cómo va a pintar el árbol y van a ver que queda muchísimo más lindo.
Bien, este .data es un tipo de dato que vamos a manejar con scikit-learn externals, bien, con un input-output string. ¿Sí? Esto por ahora no se preocupen demasiado, simplemente acostúmbrense a usarlo. Y después terminamos utilizando de py.plus la función graph_from.data, bien, este tipo de dato que acabamos de utilizar, y creamos este PNG. Entonces, fíjense, esto es un árbol mucho más lindo y acá podemos ver las decisiones que va tomando. Fíjense, ¿qué información me da este árbol? Me dice que utilizando el feature 7, bien, con corte menor o igual a 0,049, nos generan estos dos cortes. Y acá nos da información sobre la muestra, ¿sí? Nos dice, en este caso, el Gini de la muestra y nos dice la cantidad de muestras que hay, bien, 426. Como este modelo es el último que habíamos utilizado y es el que estaba entrenado con pesos balanceados, eso acuérdense que multiplicaba por la proporción de los datos. Entonces, este value son el recuento de cada una de las clases que está ahí. O sea, esto sería el recuento de las clases 0 y un recuento de la clase 1 en esta muestra. Pero después lo que va a empezar a hacer es va a pesar, ¿sí?, por el desbalance de clases en cada uno de estos casos, ¿sí? Por eso empiezan a aparecer valores decimales, ¿sí? Y entonces, dependiendo ahora si da true o false, se nos va a ir abriendo el árbol hasta llegar a los nodos hoja. Bien. Para cerrar, veamos como hicimos antes con KNN, el efecto de K. Vamos a hacer lo mismo, pero variando la profundidad del árbol, ¿sí? Vamos a ir probando con distintas profundidades de 1 a 20 para este modelo y ver qué pasa tanto en train como en test para esos valores. Bien, entonces fíjense, acá tenemos un gráfico donde vemos cómo a medida que la profundidad del modelo aumenta, sucede con el accuracy lo que esperábamos, es que llega a valores cercanos a 1, mientras que el poder de generalización arranca bien, pero después claramente empieza a orfitear porque fíjense que baja bastante el rendimiento en test. Bien, en este caso es un modelo que estamos probando con distintas profundidades y acá vemos cómo la profundidad del árbol afecta y nos ayuda a regular el overfitting. Bien. Acá siempre estamos usando Gini, pero podemos utilizar cualquier otra cosa. Y por último, fíjense, acá lo que vamos a hacer es, vamos a entrenar un árbol sin control de profundidad. Bien, es decir, vamos a overfitearlo totalmente. De hecho, fíjense, en entrenamiento tenemos una accuracy de 1, en test tiene 0,9. Y ploteamos ese árbol, ¿sí? Este es el plot del árbol que acabamos de entrenar. Fíjense que es un árbol que está súper overfiteado hasta el final. ¿Ven? Fíjense que las hojas tienen muy pocas muestras. Bien, 4 muestras, 1 muestra, 1, 3, 2, 6, 3, 13. Bien, fíjense que siempre termina en casos donde separa absolutamente las muestras, ¿sí? Los colores, bien, el degradé del árbol me dice qué tanto están mezcladas las muestras. Puramente azules, que es totalmente de una clase, puramente naranjas, que es totalmente de la otra clase. Entonces, lo que habíamos dicho es que otra técnica que teníamos, una vez que teníamos un árbol entrenado, es le podemos aplicar una poda. Bien, es decir, empezar a cortar ciertas hojas y obtener un modelo mucho más simple. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar el Minimal Cost Complexity Pruning, ¿bien? Que es esto de penalizar la cantidad de hojas utilizando un parámetro que es CCP alfa. Si CCP alfa es 0, ¿bien? Este CCP alfa es básicamente una penalización como lo es el lambda de Rich o Lazo. Entonces, en 0 quiere decir que no aplicamos regularización, o sea, no penalizamos por cantidad de hojas, mientras que si es positivo, vamos penalizando más fuertemente la cantidad de hojas. Si CCP alfa es muy alto, es tan fuerte la penalización que lo único que va a hacer el modelo es quedarse con la hoja padre y nada más. Entonces, fíjense, acá probamos un modelo entrenado con un CCP alfa de 0,01 y eso nos va a producir ya un costo de regularización. Fíjense que ya tenemos un mejor accuracy en test que antes
por un pequeño, redujimos un poquito el overfitting, ¿bien? Y acá vamos a imprimir ese árbol. Fíjense, este árbol es muchísimo más simple que este árbol que está acá. Y si observan cuáles son las decisiones que va tomando cada uno de estos árboles, ¿sí? Fíjense que estos no están pesados por distribución de clases, por eso se empieza a... acá son todos números enteros. Entonces, si miran las decisiones uno a uno que van tomando los árboles, son las mismas. De hecho, este que está acá es un subárbol de este que está acá. Bien. Entonces, ahí lo que vamos haciendo es ir encontrando distintos cortes. Es un subárbol hasta obviamente los valores que se fueron cortando. ¿Bien? 7, por ejemplo, acá cortó en 23, 785.8. Y venimos acá, cortó en 23, 785.8. Acá cortó en 21, venimos acá y acá cortó en 21. Bien, pero todos estos que está acá, claramente el árbol los podó. Bien, los fue podando. Fíjense que tiene sentido que los haya podado porque este ya tenía una pureza bastante alta, bien, muy baja la impureza, un Gini de casi 0,04. Entonces eso lo podó y dejó, fíjense, este nodo padre que está acá. Entonces, para cerrar la clase, lo que vamos a hacer es ver qué sucede a medida que barro con distintos valores de CCP alfa, cómo va eso afectando la profundidad. Entonces, hacemos lo mismo que veníamos haciendo antes, pero para CCP alfa. En este caso voy a ir de 0 a 1 con pasos de 0,05 y vamos a plotear la profundidad. Para obtener la profundidad, lo que vamos a hacer es, una vez que tengo el árbol bien ya entrenado, con el método .tree obtengo como el árbol subyacente, bien, como la estructura del árbol, y después con el método, con el atributo maxDepth, me devuelve esa profundidad. Y acá podemos ver el rendimiento en accuracy en test en el primer gráfico y abajo cómo va bajando la profundidad. Bien, entonces a medida que el CCP alfa aumenta, el accuracy, fíjense que acá incluso mejora un poco la accuracy, o sea, acá parece que estamos cerca de un modelo óptimo, pero después llega un momento, el CCP alfa ya penaliza tan fuerte la cantidad de hojas que desploma el rendimiento del modelo, del árbol. Bien, y la profundidad arranca en 8, ya al aumentar un poquito se va a una profundidad 1 y se desploma totalmente, ¿sí? En este caso ya con estas profundidades tenemos un buen rendimiento, pero después claramente el rendimiento del árbol está demasiado penalizado. Así que bueno, con esto terminamos la clase de modelos no paramétricos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.